¿Alguna vez sentiste que tu mundo se desmoronaba, sin siquiera entender por qué? Eso me pasó aquel día, cuando la policía tocó mi puerta y mi nieto de 7 años lloraba sin comprender nada. Me llamo María. Tengo 67 años. Vivo con mi hijo Alfredo, mi nuera Leticia y mi nieto Jaime. Desde que falleció mi esposo hace más de una década, esta casa es mi único refugio. Aunque la casa está a nombre de Alfredo, fui yo quien pagó las últimas cuotas del préstamo. Nunca lo mencioné, porque para una madre, el hogar de su hijo es también su hogar. Todos pensaban que mi vejez era tranquila. Cocinaba para la familia, llevaba y traía a Jaime del colegio, regaba las plantas, tejía en las tardes. Leticia trabajaba en una farmacéutica importante. Siempre salía bien vestida, elegante, con el perfume fuerte y una sonrisa perfecta. Alfredo, en cambio, tenía horarios rotativos en su trabajo como técnico en telecomunicaciones. Nos veíamos poco, pero nos saludábamos con cariño. Todo cambió un lunes por la mañana. Había preparado el desayuno como siempre: café, pan tostado, huevos revueltos. Jaime bajó las escaleras corriendo, con su uniforme arrugado y la mochila más llena de lo habitual. ¿Qué llevas ahí, mi amor?, le pregunté. El iPad de mamá, dijo con inocencia. Dijo que podía usarlo para ver un vídeo en la clase de tecnología. No sospeché nada. Le di un beso en la frente y lo acompañé hasta la esquina, donde pasaba el transporte escolar. A las 3 de la tarde, recibí una llamada del colegio. Pensé que tal vez Jaime se había peleado, o había olvidado su almuerzo. Pero la voz al otro lado del teléfono no era la habitual. Era una mujer que no conocía. ¿Señora María? Soy la directora del colegio. Necesitamos que venga de inmediato. Su nieto está bien, pero es urgente. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Me hicieron pasar a una sala privada. Jaime estaba allí, abrazado a su mochila, con los ojos rojos. A su lado, una oficial de policía. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el corazón acelerado. La directora me miró con gravedad. Su nieto trajo un dispositivo que contiene información delicada. Vídeos, mensajes, documentos, que podrían estar relacionados con delitos graves. ¿Qué? El iPad pertenece a su nuera, ¿verdad? Asentí, sin entender nada. La oficial intervino. Encontramos imágenes comprometedoras, transferencias bancarias sospechosas, y lo más grave, correspondencia con un hombre identificado como Rodrigo Salgado, investigado por fraude farmacéutico y distribución de medicamentos falsificados. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Debe haber un error, susurré. Leticia trabaja para una farmacéutica, pero es una mujer respetable. Precisamente, respondió la oficial. Y por eso necesitamos revisar todo con cuidado. Esto puede ser parte de una red muy grande. Jaime sollozaba. No quería meterme en problemas, solo quería usar el iPad para mostrar un dibujo animado. Lo abracé con fuerza. No hiciste nada malo, hijo. Nada de esto es tu culpa. Me pidieron que entregara cualquier otro dispositivo de Leticia que pudiera estar en la casa. Les dije que hablaría con ella. Me dejaron ir, pero con una advertencia: no dijera nada a Leticia aún, porque eso podría entorpecer la investigación. Esa tarde, volví a casa temblando. Jaime se quedó dormido en mis brazos, agotado emocionalmente. Cuando Leticia llegó, actuó como si nada pasara. Sonrió, me saludó de beso, y preguntó si quedaba sopa. Quise gritarle. Preguntarle qué estaba escondiendo. Pero me contuve. Las palabras se me atragantaban. No podía enfrentarla aún. Tenía que entender más. Esa noche, esperé a que todos durmieran. Entré al estudio donde Leticia solía trabajar. En una carpeta olvidada en el escritorio encontré copias de documentos, contratos de importación de medicamentos, recibos con sellos falsos, y una carta de recomendación firmada por alguien del Ministerio de Salud que, al buscar en Internet, descubrí que no existía. No quise sacar conclusiones. Pero las piezas empezaban a encajar.
Leticia era ambiciosa. Siempre hablaba de querer salir adelante, llegar más lejos, no conformarse con la vida mediocre de clase media. En más de una ocasión, la escuché menospreciar a Alfredo por no apuntar más alto. Guardé todo en una caja y la escondí en mi armario. A la mañana siguiente, Jaime no quería ir al colegio. Dijo que los niños lo miraban raro, que algunos le preguntaban si su mamá era una criminal. Mi corazón se rompía. Nada de esto es tu culpa, amor. No lo olvides. Él asintió, pero su mirada estaba apagada. Leticia, en cambio, actuaba con total normalidad. Preparó café, revisó su maquillaje frente al espejo, y antes de salir dijo: ¿Podrías llevar a Jaime tú hoy también? Tengo una reunión temprano. Claro, respondí con voz temblorosa. Ese día, supe que estaba viviendo entre sombras. Y que, sin quererlo, me había convertido en guardiana de un secreto demasiado grande. Pero aún no sabía que lo peor apenas comenzaba. ¿Sabes lo que se siente vivir en tu propia casa, y temer cada vez que una puerta se cierra? Desde aquel día, dejé de sentirme segura bajo mi propio techo. Y lo peor era que nadie más lo notaba. Leticia seguía con su rutina como si nada hubiera ocurrido. Se levantaba temprano, tomaba su café con leche de almendras, revisaba su maquillaje, y salía sin mirar atrás. A veces incluso tarareaba canciones mientras se ponía los tacones. Pero sus ojos eran otros. Yo, en cambio, me había convertido en una guardiana silenciosa. Caminaba con cuidado, hablaba en voz baja, y cada vez que oía la notificación de un mensaje en su teléfono, mi cuerpo se tensaba. El iPad había sido entregado a la policía, pero Leticia no parecía saberlo aún. Y yo, estaba atrapada entre proteger a mi nieto y evitar que el caos estallara. Una tarde, mientras lavaba los platos, Leticia entró a la cocina con una expresión dura. Cerró la puerta detrás de sí. ¿Sabías que no encuentro mi iPad desde el lunes? Ah, no. Intenté sonar natural. Quizás lo dejaste en la oficina. Ella se acercó lentamente. Sus tacones resonaban sobre el suelo como martillazos. Me observó, como si intentara leer algo en mi rostro. Me pareció extraño que justo ese día Jaime lo llevara sin permiso. Es un niño. Dije. Seguro solo quería jugar. Leticia entrecerró los ojos. Mamá María, usted no ha visto nada raro en ese iPad, ¿cierto? Mi corazón dio un vuelco. Pero sostuve la mirada. ¿Qué podría haber ahí? Respondí. Yo apenas sé usar el mío. Ella no respondió. Solo me observó unos segundos más y luego se fue. Esa noche apenas dormí. Cada crujido, cada sombra, cada paso por el pasillo me hacía pensar que ella estaba detrás de la puerta. Sabía que me vigilaba. Sabía que sospechaba. Le conté a Marta, mi vecina y amiga de toda la vida. Nos tomamos un café en su patio, entre plantas de albahaca y jazmín. María, estás en peligro, me dijo. Esa mujer no es buena. Siempre lo supe. Pero es la madre de mi nieto. ¿Cómo voy a destruir su vida sin pruebas concretas? ¿Y la tuya? ¿Quién la está cuidando? Sus palabras me sacudieron. Esa misma tarde, la policía me contactó. Me citaron en la comisaría. Querían mostrarme algo. Cuando llegué, me recibieron con seriedad. Me guiaron a una sala donde un joven oficial encendió un monitor. Señora María, dijo. Gracias por su colaboración. Hemos accedido a los correos de la señora Leticia y a sus mensajes de texto. Queremos que vea esto. En la pantalla aparecieron varias conversaciones entre Leticia y un hombre llamado Rodrigo Salgado. No solo había un tono íntimo y amoroso, sino que discutían operaciones, pagos en efectivo, distribución de medicamentos de origen alternativo y movimientos bancarios en cuentas en paraísos fiscales. Había vídeos donde Rodrigo grababa laboratorios clandestinos, cargamentos en bodegas, y hasta una conversación donde Leticia decía: si Alfredo supiera la mitad de esto, me mataría. Pero no lo sabrá.
Su mamá no se atrevería. El oficial me miró. ¿Usted puede confirmar que esa es su nuera? Asentí, con lágrimas en los ojos. Sí. Esa es Leticia. Necesitamos que mantenga la calma. Lo que se viene será delicado. Pero la verdad está saliendo a la luz gracias a usted. Me entregaron una grabación de audio como respaldo. Me recomendaron guardarla en un lugar seguro, y no decirle nada a nadie. Me sentí como una espía en mi propia casa. Volví a casa en silencio. Jaime hacía la tarea en la sala. Leticia hablaba por teléfono en su cuarto, con la puerta cerrada. Alfredo aún no llegaba. Me senté junto a mi nieto. ¿Cómo estuvo el colegio hoy, mi amor? Bien, aunque los niños ya no me preguntan cosas feas. ¿Qué cosas feas? Que si mi mamá va a ir a la cárcel. Sentí un puñal en el pecho. Tú solo debes pensar en estudiar y jugar. Los adultos, resolveremos lo demás. ¿Y tú también estás triste, abuela? Lo miré a los ojos. Tan puros. Tan inocentes. Sí, mi amor. Pero cuando uno está triste, también puede hacerse más fuerte. Esa noche, Alfredo llegó más temprano. Se notaba cansado. Se sentó a cenar con nosotros, y por primera vez en mucho tiempo. Leticia no bajó. ¿No va a comer? Preguntó Alfredo. Dijo que tenía dolor de cabeza, mentí. Nos quedamos en silencio. Alfredo miró a Jaime. Luego me miró a mí. Mamá, ¿tú crees que Leticia está bien? ¿A qué te refieres? La noto rara. Distante. Nerviosa. Quise hablar. Contarle todo. Poner sobre la mesa las pruebas, los mensajes, el audio. Pero no pude. No, aún. Él no estaba listo. Y yo necesitaba asegurarme de que, cuando lo hiciera, me creyera. Esa noche, Leticia me abordó en el pasillo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa. ¿Qué? Se acercó tanto que pude sentir su aliento frío. Ten cuidado. No todo lo que parece seguro, lo es. Y se fue. Me quedé temblando. La guerra había comenzado. Y yo, estaba sola. Pero no pensaba rendirme. Porque yo no solo era una madre. Era la única que podía detener esa oscuridad antes de que se llevara a todos por delante. ¿Sabes lo que es vivir con miedo, pero sin poder mostrarlo para proteger a quienes amas? Eso fue mi vida durante las semanas que siguieron. Cada día era una batalla silenciosa. Cada noche, una vigilia sin descanso. Leticia me vigilaba. Lo sentía. Sus miradas no eran de nuera a suegra, sino de cazadora a presa. Jaime, inocente, seguía jugando con sus carritos y dibujando naves espaciales, sin sospechar que su madre ocultaba un monstruo en su interior. Alfredo, cansado del trabajo, apenas notaba la tensión en el aire. Creía que los silencios eran producto del estrés. Yo, en cambio, sabía que era la calma previa a la tormenta. Una mañana recibí otra llamada de la policía. Me citaron en la comisaría con urgencia. Dejé a Jaime en el colegio y me fui en un taxi, con las manos heladas y la garganta seca. Al llegar, el inspector me mostró más pruebas. Habían intervenido llamadas de Leticia y Rodrigo. Conversaciones claras, sin espacio a dudas, hablaban de laboratorios clandestinos, de medicamentos adulterados, de rutas de distribución. Pero lo que me heló la sangre fue escuchar la voz de Leticia diciendo: si María abre la boca, la callamos. Una vez y para siempre. Me llevé las manos al rostro. Lloré como no lo hacía desde que murió mi esposo. El inspector me ofreció un vaso de agua. Señora María, entendemos lo difícil que es para usted. Pero necesitamos su ayuda. Usted es la única que vive bajo ese techo. La única que puede proteger a Jaime. La única que puede acercarnos más pruebas directas. ¿Y si me descubren? Pregunté, con la voz rota.
¿Y si me hacen daño? Entonces la protegeremos. Pero necesitamos que sea fuerte. Por su nieto. Por su familia. Acepté. No porque quisiera, sino porque no había otra salida. Por primera vez en mi vida, me convertí en informante. Me dieron un pequeño dispositivo de grabación oculto en un llavero. Me enseñaron cómo activarlo con solo apretar 2 veces un botón lateral. Mi misión era simple, pero peligrosa: obtener una confesión de Leticia o cualquier conversación comprometedora en la casa. Volví con el corazón en la garganta. Jaime me recibió con un dibujo de una abuela con capa de superheroína. «Eres tú», me dijo. Lo abracé tan fuerte que casi no podía respirar. Si supiera que en realidad yo temblaba como una hoja. Esa misma noche, el destino me dio la oportunidad. Leticia llegó tarde, con el cabello revuelto y el perfume mezclado con humo de cigarro. Entró a la cocina mientras yo preparaba té. Se sirvió una copa de vino y me miró fijamente. ¿Sabe lo que pasa cuando alguien se mete en asuntos que no entiende?, me dijo de pronto, sin contexto. Activé el llavero en mi bolsillo. No sé de qué hablas, respondí con calma. Ella dio un sorbo al vino. Rodrigo dice que la gente débil siempre termina pagando. Que es mejor tenerlos de nuestro lado. Y yo estoy de acuerdo. Porque, al final, nadie se acuerda de los viejos. Son invisibles. Mi corazón se detuvo. Pero mantuve la compostura. Quizás deberías pensar en tu hijo, me atreví a decir. Jaime necesita una madre, no una sombra. Sus labios se torcieron en una sonrisa helada. Jaime no entendería nada. Los niños se acostumbran a todo. Igual que Alfredo. No tiene idea de lo que pasa. Y así seguirá, si no quieres que algo malo ocurra. Sentí un escalofrío recorrerme. Guardé silencio. Ella terminó su vino y subió a la habitación. Yo me quedé en la cocina, temblando, con el llavero aún encendido en mi mano. Había logrado obtener lo que la policía necesitaba, una confesión directa. Al día siguiente entregué la grabación al inspector. La escucharon con atención. Asintieron con gravedad. Es suficiente para proceder, me dijo. Pero tenemos que esperar el momento justo. Están planeando huir del país. Queremos atraparlos en el aeropuerto, con pruebas en mano. Me advirtieron que podía ser peligroso. Que Leticia sospechara más de la cuenta. Que yo debía mantenerme tranquila, como si nada pasara. Esa noche no pude dormir. Miraba a Jaime, dormido, con su peluche apretado entre los brazos, y pensaba en el futuro que le esperaba si todo salía mal. No podía fallar. Pasaron los días. Alfredo empezó a notar algo. Una noche, mientras cenábamos, me miró con seriedad. «Mamá, ¿qué está pasando? Te veo rara». Leticia también. Jaime está nervioso. ¿Qué ocurre en esta casa? Quise hablar, pero las palabras se me atragantaron. Lo miré, con lágrimas contenidas. Pronto lo sabrás, hijo. Solo confía en mí. No insistió. Pero lo vi preocupado. Su corazón de hijo aún quería creer en su esposa. Yo, en cambio, sabía que la verdad estaba a punto de destrozarlo. La noche siguiente, Leticia me abordó otra vez. En el pasillo, me empujó contra la pared suavemente, pero con suficiente fuerza para intimidarme. «Deje de hacer preguntas, María. No se meta en lo que no le importa. O lo lamentará». Me quedé mirándola, temblando por dentro. Pero algo en mí despertó. Ya no era la mujer que lloraba en silencio. Ya no era la abuela invisible. Respondí con voz firme. Lo que me importa es mi familia. Y yo no voy a callar. Ella me soltó, sorprendida por mi tono. Se fue sin decir más. Pero su mirada me dejó claro que la guerra estaba declarada. Esa misma madrugada, recibí la llamada del inspector. «Señora María, tenemos fecha».
Mañana en la noche, Leticia y Rodrigo intentarán volar a Panamá. Estaremos ahí. Y necesitamos que usted mantenga a su familia segura hasta entonces. Colgué, con el corazón desbocado. Mañana. Todo se decidiría mañana. No dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo cómo la luna iluminaba el jardín. Pensaba en todo lo que habíamos vivido. En mi esposo ausente. En Alfredo de niño, corriendo por esa misma casa. En Jaime, mi única esperanza. Y en mí, una mujer de 67 años que nunca pensó convertirse en pieza clave de una investigación criminal. El miedo era real. Pero más real era mi determinación. Porque yo sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. ¿Puedes imaginar lo que se siente ver cómo se derrumba la vida de tu propio hijo en cuestión de minutos? Esa noche, lo viví. Y todavía hoy, cuando cierro los ojos, escucho el eco de su dolor. El inspector me había advertido: no intervenga, señora María. Solo mantenga la calma. Nosotros actuaremos en el aeropuerto. Pero mantener la calma era imposible. Esa mañana, la tensión en casa era insoportable. Leticia caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja por el teléfono. Jaime jugaba con sus carritos sin entender nada. Alfredo estaba inquieto, como si presintiera lo inevitable. A la hora de la cena, Leticia anunció de repente: mañana saldré de viaje. Un congreso en Panamá. Estaré fuera una semana. Alfredo frunció el ceño. ¿Congreso? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Ella le sonrió con frialdad. No tengo que contarte cada detalle de mi trabajo. Yo lo miré. Su cara reflejaba confusión, pero no sospecha. Todavía quería creerle. Todavía quería sostener la ilusión de un matrimonio normal. Y eso me rompía el alma. Cuando todos se fueron a dormir, guardé en mi bolsillo el llavero con la grabación. Esa era mi única defensa si algo salía mal. No pegué un ojo en toda la noche. Rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que cuidara a Jaime, que me diera fuerzas para resistir. El día siguiente fue una pesadilla. Leticia salió temprano, con una maleta pequeña y un vestido elegante. Sus tacones resonaban como campanas de sentencia. Alfredo la acompañó, aún con gesto preocupado. Yo llevé a Jaime al colegio, fingiendo normalidad, pero por dentro estaba desgarrada. Al mediodía recibí la llamada. Señora María, ya están en el aeropuerto. El operativo está en curso. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en la sala, con las manos entrelazadas, esperando. Cada minuto era eterno. El reloj parecía burlarse de mí. Recordaba cada gesto de Leticia, cada mentira, cada amenaza, y me preguntaba cómo había logrado engañarnos tanto tiempo. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Era Alfredo. Su rostro estaba desencajado, los ojos enrojecidos. Mamá. Explícame qué está pasando. La policía se llevó a Leticia. La detuvieron como si fuera una criminal. Me levanté con dificultad. Lo abracé, pero él me apartó bruscamente. ¿Tú sabías algo? Me gritó. Lo veo en tus ojos. Siempre lo supiste. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Hijo, traté de protegerte. Traté de proteger a Jaime. ¿Protegerme de qué? Es mi esposa. La madre de mi hijo. Con la voz quebrada, le conté todo. Las pruebas, los mensajes, la grabación. Le dije que Leticia no solo lo engañaba a él, sino que estaba envuelta en negocios sucios con Rodrigo Salgado. Le expliqué cómo la policía me había pedido ayuda, cómo yo había grabado su confesión, cómo había entregado todo para que la verdad saliera a la luz. Alfredo se desplomó en el sofá, con las manos en la cabeza. No, no puede ser. Lo vi llorar como cuando era niño. Un llanto ahogado, desesperado. El mismo hijo al que cargué entre mis brazos cuando tenía fiebre, al que llevé al colegio en su primer día, ahora estaba destrozado.
Y yo, su madre, no podía hacer nada para aliviar ese dolor. El inspector llegó poco después. Traía un expediente bajo el brazo. Me explicó que Leticia había sido detenida en el aeropuerto junto con Rodrigo. Que en su maleta encontraron documentos falsos, dinero en efectivo y boletos de avión a Panamá sin retorno. Que la red criminal había quedado al descubierto gracias a las pruebas que yo había entregado. Alfredo escuchaba en silencio, con la mirada perdida. Cuando el inspector se fue, me miró con rencor y tristeza. Mamá, ¿por qué no me dijiste antes? Me arrodillé frente a él, tomé sus manos. Porque sabía que no me ibas a creer. Porque estabas enamorado de una ilusión. Y yo no quería romperte, hasta que la verdad se rompiera sola. No respondió. Se levantó, subió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Ese sonido me desgarró más que cualquier grito. Esa noche, el silencio en la casa era insoportable. Jaime dormía en mi cama, abrazado a su peluche, sin comprender que su madre no volvería pronto. Yo lo miraba y pensaba, ¿qué será de su vida ahora? ¿Cómo crecerá con esta herida? Me acerqué a la ventana. La luna iluminaba el jardín. Recordé a mi esposo, recordé mi juventud, recordé todas las veces que creí que la familia era un refugio seguro. Y me di cuenta de que no siempre lo es. A veces, la familia también puede ser la tempestad. Al día siguiente, Alfredo no bajó a desayunar. Apenas salió de la habitación para ir a trabajar. Me miró de reojo, pero no me dijo nada. Era como si un muro invisible nos separara. Yo sabía que había perdido algo más que una nuera. Había perdido la confianza de mi propio hijo. Y esa herida no sanaría fácilmente. Pero al menos había salvado a Jaime. Al menos, la verdad estaba fuera. Al menos, Leticia y Rodrigo no podrían seguir destruyendo vidas desde las sombras. Aunque la casa ahora estuviera llena de silencios, yo sabía que mi deber como madre y abuela seguía en pie. Y que la batalla más dura apenas comenzaba, reconstruir los pedazos rotos de mi familia. ¿Alguna vez te has preguntado qué queda de una familia después de la tormenta? Yo lo supe cuando me encontré sola en la cocina, con el eco de las risas que ya no volverían. Los días posteriores a la detención de Leticia fueron un torbellino. Los periódicos hablaban de la red de medicamentos falsificados, de Rodrigo Salgado, de los millones lavados en paraísos fiscales. El nombre de Leticia aparecía en titulares, en noticieros, en conversaciones de vecinos. Todos señalaban con el dedo, todos juzgaban. Y mientras tanto, en esta casa, el silencio nos devoraba. Alfredo apenas hablaba. Se encerraba en su cuarto, evitaba mis ojos, y cuando me dirigía la palabra era con frases cortas, secas, cargadas de reproche. Yo entendía su dolor. Había perdido a su esposa, había visto la ilusión de su matrimonio hacerse polvo, y lo peor, sentía que yo lo había traicionado al no decirle antes lo que sabía. El rencor de un hijo duele más que cualquier herida física. Jaime, en cambio, me necesitaba más que nunca. Cada noche venía a mi cama con su peluche en brazos. ¿Dónde está mamá?, preguntaba. Yo tragaba saliva antes de responder. Tu mamá está lejos, hijo. Pero te quiere. Él se acurrucaba contra mi pecho, buscando calor. Y yo, aunque mi corazón se rompía, lo abrazaba con toda mi fuerza, decidida a que nunca se sintiera abandonado. Un día, Alfredo y yo finalmente hablamos. Fue en el jardín, mientras yo regaba las plantas. Mamá dijo con la voz quebrada, todavía no puedo perdonarte. Dejé caer la manguera. Lo miré con lágrimas contenidas. No te pido perdón ahora, hijo. Solo te pido que un día, cuando tu dolor se calme, entiendas que lo hice por ti. Él bajó la mirada. Quizás algún día. Hoy no. Y volvió a entrar a la casa. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Pero al mismo tiempo, me dieron una pequeña chispa de esperanza, quizás algún día. Me aferré a esa posibilidad como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida.
Me uní como voluntaria a una organización de apoyo a víctimas de fraudes médicos. Compartí mi historia, advertí a otras familias, y descubrí que no estaba sola. Había decenas de madres, esposas, abuelos que habían visto sus hogares destruidos por la ambición y la mentira. Cada vez que hablaba en esas reuniones, sentía que el dolor se transformaba en algo útil, en un faro para otros. Jaime empezó a sonreír de nuevo. En el colegio, aunque al principio lo miraban raro, sus amigos lo recibieron con cariño. Sus maestros lo apoyaron. Y yo me aseguré de estar presente en cada festival, en cada tarea, en cada dibujo que traía orgulloso. Una tarde, me entregó una hoja donde había dibujado a 3 personas, un niño, un hombre y una mujer con cabello canoso. «Eres tú», abuela dijo. «Mi heroína». Lo abracé y lloré en silencio. Porque entendí que, aunque había perdido tanto, había ganado algo inmenso, la confianza de mi nieto. Con el tiempo, Alfredo empezó a sanar. No hablamos de Leticia. No hablamos de lo que ocurrió. Pero poco a poco, volvió a cenar con nosotros. Volvió a preguntarme cómo estaba. Volvió a sonreír, tímidamente. La herida seguía abierta, pero al menos ya no sangraba como antes. Una noche, mientras guardaba los platos, se acercó y me dijo: «Gracias por cuidar de Jaime, mamá. No sé qué haría sin ti». No fue un perdón completo. Pero fue un puente. Y con eso me bastaba. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo. No fui la esposa perfecta. No fui la madre perfecta. Pero fui fuerte cuando todo se derrumbó. Y eso, me salvó. Porque la verdad puede destruir. Sí. Pero también puede liberar. Porque el amor duele. Sí. Pero también sostiene. Y porque, aunque me llamaron vieja, invisible, innecesaria, descubrí que todavía puedo luchar. Que todavía puedo proteger. Que todavía puedo vivir. Y si tú estás escuchando mi voz ahora, recuerda esto. Si algún día te hacen sentir que no vales nada, que eres una carga, que tu tiempo ya pasó. Levántate. Defiende tu verdad. Cuida de los tuyos. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para demostrar que una madre, incluso herida, incluso cansada, sigue siendo el corazón más fuerte de la familia.